Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Hoy nuevamente con otro tema importante para Latinoamérica y el mundo. Hablamos de Argentina con una efeméride muy importante, 50 años del golpe de Estado en ese país que derivó en una cruenta dictadura liderada por Jorge Rafael Videla y que en la actualidad genera muchos interrogantes por la manera como organismos internacionales y también organizaciones sociales y de derechos humanos han comentado que hay un retroceso en materia de justicia, de verdad, siendo Argentina en las últimas décadas, por supuesto, un país referente en materia de justicia transicional. Vamos a hablar de todo este tema a 50 años del golpe de Estado y las heridas abiertas en ese país. Bienvenidos. A medio siglo del zarpazo genocida de 1976, el golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla no fue un arrebato doméstico, sino el brazo ejecutor del Plan Cóndor, diseñado desde los centros de poder imperialista para controlar a los pueblos que buscaron su autodeterminación. Las madres, hijos y abuelas de la Plaza de Mayo siguen con heridas abiertas y han sido insuficientes las medidas de reparación enfocadas en la memoria, verdad y justicia. Ahí estaba el perfil de nuestro programa. Vamos a iniciar de inmediato el análisis. Me acompaña en el estudio Óscar Laborde, director de IDEAL, Instituto de Estudios de América Latina. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo con nosotros. Y bueno, en la distancia también me acompaña Agustín Cetrángolo, militante de la organización Hijos, Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de la Red Nacional de Argentina. Muchísimas gracias, Agustín, por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Quiero empezar hablando precisamente de lo que, Óscar, han comentado instituciones internacionales y organismos, sobre todo organizaciones sociales y de derechos humanos, no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo, sobre un retroceso a 50 años del golpe de Estado, sobre memoria, justicia y verdad en ese país. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Hay un intento de la derecha de olvidar efectivamente lo que sucedió, de poner en duda aquella historia, y tiene que ver con preparar el presente. Pues el gobierno, anteriormente lo había intentado el gobierno de derecha Mauricio Macri, este gobierno de ultraderecha de Milei, bueno, desde el discurso pone en duda la cantidad de desaparecidos, ha achicado todos los organismos que tienen que ver con el recuerdo, con no dejar olvidar aquello que pasó. Y ese es el intento, y hay un movimiento popular, los organismos de derechos humanos, que estamos, bueno, intentando que en esa pelea, en esa puja, en esa batalla cultural, en esa batalla ideológica, efectivamente se cuente la historia tan cruel como fue. Y además también una tarea de encuadrarlo. Sí, aquello fue una excepción, aquello fue una cosa aislada en Argentina, fue solamente un ejército que se levantó, o no. O había un plan de los Estados Unidos, como lo hay ahora, para no permitir que gobiernos populares prosperen en la región. Entonces, estamos en esa batalla, un intento de la ultraderecha de hacernos olvidar, y bueno, y un esfuerzo del movimiento popular por recordar lo que cruelmente fue para la Argentina aquella dictadura militar. Una efeméride, Agustín, que como hemos dicho, ¿no? Viene a coincidir con lo que está haciendo pues el Estado y pues el gobierno de Argentina, desmantelamiento de instituciones dedicadas a la memoria, a la búsqueda de personas desaparecidas, la conversación de archivos y la promoción de los derechos humanos. ¿Cómo estás viendo el escenario? Mira, con mucha gravedad, compartiendo el análisis que hace Oscar, siempre es un placer conversar con él. Nosotros de la agrupación Hijos, además de ver que es un gobierno negacionista que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio, lo estamos caracterizando como un gobierno genocida. Este gobierno viene a completar el genocidio, viene a generar la última etapa que necesita un genocidio para salir victorioso, que es la legitimación social, justamente para que poder volver a repetir esos crímenes. Esa batalla cultural que dan, el desmantelamiento de las áreas de derechos humanos, va acompañada con la proliferación de políticas represivas que van sentando la aplicación de la ley antiterrorista, la baja de edad de imputabilidad, la modificación de los códigos penales, endureciendo, prohibiendo las manifestaciones populares. Así que vienen, por un lado, a plasmar la última etapa del plan genocida, que es la legitimación social,
pero además siendo cómplices, siendo parte del genocidio que estamos viviendo hoy en día, que es contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, la verdad que la gravedad es extrema, son 50 años, nosotros siempre confiamos, tenemos la esperanza en nuestro pueblo, en que, nada, que la lucha, como nos enseñaron las madres, de seguir dando vuelta a la plaza después de 50 años, vamos a lograr revertir este momento, ¿no? Sí, hablamos, Oscar, de un debilitamiento, ¿no?, de los mecanismos de reparación, de apoyo a las víctimas 50 años después. ¿Cómo ha sido el impacto? ¿Qué tan negativo es este impacto? Porque generalmente alguien puede decir, han pasado tanto tiempo, sin embargo, esto ha sido continuo durante las últimas décadas. Sí, cada vez que accede un gobierno de derecha intenta efectivamente avanzar con eso. Pero Agustín sumaba un tema importante. Ellos quieren la convalidación social, pero en esencia el plan económico de la dictadura es igual que este plan económico. ¿Por qué ellos, a esa juventud que quería cambiar el modelo, que quería cambiar el sistema, que quería cambiar la Argentina, que fue empujada a un tipo de lucha porque no se le permitía el acceso a la democracia, fue tan duramente castigada, repelida, asesinada y desaparecida? Porque ellos necesitaban eso para implementar un plan económico. Y ahora, como dice Agustín, quieren la condescendencia social para aplicar el mismo plan económico de la dictadura. Entonces, por supuesto que se ha debilitado. Será tarea del movimiento popular, ya que el gobierno ha decidido a trabajar en contra del justo recuerdo. Será un esfuerzo nuestro, aún mayor, para hacer lo que el gobierno no hace. El movimiento popular muchas veces ha trabajado completando las cosas que no hacen los gobiernos, a veces incluso los que votamos nosotros, pero estamos en esa lucha. Pero no hay que perder de vista, digo esto, fue un plan en los Estados Unidos, fue el plan Cóndor aplicado a cada uno de los países, fue una dictadura militar para implementar un plan económico de las élites asociadas con el imperio, igual que ahora. Y ante la alerta también, Agustín, de posibles indultos allí en Argentina, ¿qué impacto estás viendo en esa información? Mira, se ha hablado de eso, realmente yo no he escuchado voces del gobierno hablando de un posible indulto. En el fondo desconfío que eso pueda pasar. Creo que si sucediera tiene que ver con montar un show nuevo para distraer esto mismo que decía Oscar, ¿no? El programa económico, el plan económico, que es nefasto, que es de hambre, que es de miseria. La realidad es que la sociedad argentina no quiere vivir con genocidas en la calle. Tuvo un intento la Corte Suprema cuando dio el 2x1 durante el gobierno de Macri, y yo creo que la reacción se haría muy fuerte. Digo, estamos a muy poquitos días de marchar el 24 de marzo, es la marcha más grande de todo el país. Digo, a veces bucear en la memoria cuesta un poco, ¿no? Y tratar de ponerla en contacto con el presente. Esto va a ser una movilización contundente el 24 de marzo. Yo creo que si por ahí hay algunos que están imaginando indulto, creo que les va a quedar claro que hay una sociedad que no quiere vivir con los genocidas en la calle. Eso, si bien quieren dar la batalla cultural, nosotros creemos que si bien hay voces que hoy se elevan desde el negacionismo, siempre estuvieron, hoy tiene eco, pero en la sociedad la memoria, la verdad que es un músculo, por lo menos en la sociedad argentina, muy fuerte y que se plasma, ¿no? Se ve en la calle, se ve en las instituciones, se ve en las escuelas, se ve en las organizaciones. Así que la verdad, desde la agrupación Hijos, en ese sentido, tenemos mucha expectativa de poder salir de este momento, ¿no? Sí, y hablaba de posibles indultos, Oscar, porque es lo que se ha comentado en redes sociales. Está esa preocupación también desde las redes, no solamente por esto, sino también el negacionismo, como decía Agustín, discursos de odio, esa glorificación de las grandes violaciones a derechos humanos cometidos en la dictadura. ¿Cómo ves también esa posibilidad? Yo creo que si pudieran, indultarían a los genocidas. Tengo esa impresión. Milei, Villarroel, digamos, Caputo y lo que representa, lo indultarían. No lo hacen, tienen temor porque efectivamente habrá una reacción muy grande, ¿no? Pero si fuera por ello estoy convencido, porque, insisto, son del mismo sector económico y político que nos enfrentó y que, digamos, colaboró con la dictadura. Y creo que este negacionismo, por eso hacen tanto esfuerzo en Europa, porque también está resurgiendo el nazismo, y uno nunca puede dar por terminada una batalla cultural.
Porque cuando hay condiciones, cuando hay un debilitamiento del movimiento popular, cuando hay un fortalecimiento de la derecha, rápidamente ellos intentan, ¿no?, digamos, volver con los ejes que habíamos afirmado, y en eso Argentina tiene historia, de verdad y justicia. Porque Brasil, porque no le dio la correlación de fuerzas, solamente armó una comisión de la verdad, donde se supo bastante lo que había sucedido, pero no hubo justicia. Justicia significa conocer lo sucedido, lo mejor posible, pero también hacer justicia con aquellos que cometieron aquellos delitos. Entonces Argentina tiene historia, tiene prestigio, tiene un movimiento popular que efectivamente en este momento está siendo acosado, pero que, coincido, tiene la fortaleza, la musculatura, la sociedad argentina para impedirlo. Ahora, si ellos pudieran, sin costo político, lo harían. Yo estoy convencido de eso. Sí, Agustín, y justamente preguntarte de ese valor y esa fuerza desde las organizaciones sociales de derechos humanos, no solamente en Argentina, sino también en el resto del continente. Bueno, teniendo en cuenta que esta retórica está supeditada a otra en Estados Unidos, por supuesto lo que tú comentabas sobre lo que ocurre en Oriente Medio, y bueno, que esto reconfigura desde un punto geopolítico, pues todo lo que desde el punto de vista ideológico y de esa batalla cultural se está librando en el continente. No, totalmente. Digo, lo que ha pasado con el secuestro de Nicolás Maduro, el ataque terrible a Cuba, ¿no? Lo que se está generando desde ahí, bueno, una proliferación de Mileis, ¿no? De Bolsonaro, Katz, muy fuerte. Digo, tienen un nivel de incidencia con las nuevas tecnologías directo, ¿no? Yo empiezo a hablar de lo que es la capucha electrónica. Antes nos tenían que secuestrar y poner una capucha para generar terror. Bueno, hoy a través de los aparatos, ¿no? A través de la tecnología, realmente van limando la cabeza de la sociedad, de las nuevas generaciones. Por eso digo, no tenemos que perder. Digo, ninguna victoria es definitiva, no podemos relajarnos, tenemos que seguir construyendo. Estamos muy lejos de tener ese mundo, esa Latinoamérica unida, ese país por el que soñaron y por el que lucharon los 30.000, y realmente es un escenario muy difícil, ¿no? El mundial. Creo que por lo menos en nuestra corta vida, en lo que es la democracia argentina, quizás es el momento más difícil, ¿no? En el mundo. Hoy lo que está en juego es la vida. Ya no la vida humana, la vida de todo el planeta, ¿no? El nivel de concentración de la riqueza, y además Trump y sus aliados que han decidido explotar, exterminar todo el sistema internacional de derechos, que en definitiva ha sido quien nos ha dado la preservación a las víctimas en la Argentina, ¿no? Entonces nada, el escenario es muy difícil, realmente es muy complejo, pero bueno, hacer memoria también implica pensar de dónde venimos, ¿no? Y ver esas poquitas madres dando vuelta a la Plaza de Mayo ante Videla, que se les reía seguramente desde el balcón, y lo que consiguieron, ¿no? Un dictador como Videla que terminó preso, condenado, muerto en una cárcel común. Así que hoy un poco nuestra palabra es que pudimos, en los peores momentos hemos podido, este pueblo puede. Hay que transmitir a la sociedad, hay que transmitir a la militancia el optimismo, que no nos pueden hacer desaparecer la esperanza, no nos pueden hacer desaparecer la alegría para luchar, y hay que seguir marchando, hay que seguir andando, dando vuelta a la plaza, que digo, más temprano que tarde vamos a lograr que se vayan y retomar la senda de ampliación de derechos, ¿no? Es precisamente un escenario en el que también otras organizaciones sociales y gobiernos de Latinoamérica pues han puesto el foco, directamente la denuncia en torno a todos estos actos y el retroceso, como decíamos, en materia de verdad, justicia. Vamos con esto a una breve pausa. A la vuelta seguimos abordando el tema 50 años de el golpe de Estado que dio paso a esta dictadura militar en Argentina. Medio siglo de heridas abiertas. Ya regresamos. Bien, gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de Argentina con
50 años ya por cumplirse luego del golpe de Estado que dio paso a la dictadura militar de Videla. Seguimos con Óscar Laborde, director del Instituto Ideal, y también Agustín Centrángulo, militante de la organización Hijos, hablando de este tema y sobre todo, Óscar, de la opinión pública en Argentina, sobre todo. Hablamos de organizaciones sociales, hablamos por supuesto del gobierno y de lo que se está haciendo, este retroceso que se ha visto en Argentina, pero quiero mencionar cifras. 7 de cada 10 argentinos dice que obviamente rechazan de plano pues la dictadura y el golpe de Estado en Argentina hace 50 años. ¿Qué dice esto de la sociedad 50 años después? Es la opinión pública, es el movimiento popular. Agustín decía, las victorias no son eternas. Y como decía Saramago, las victorias tienen un problema, que no son eternas. ¿No? Pero las derrotas tienen una virtud, que tampoco son eternas. Entonces, esto es una lucha. Nosotros vimos ir preso a Videla. Vimos que se muere en una cárcel común. Vimos cómo la defección de Menem fue rechazada por la población en los votos. Vimos cuando se fue Macri y vamos a ver cuando se vaya Milei. Esa es nuestra convicción. Porque ¿qué es la historia de un pueblo sino la historia de su lucha? Entonces, en este momento tratan de hacernos pensar que va a quedar así. No va a quedar así. Porque la gente cree eso, lo miden las encuestas, pero el movimiento popular nuevamente luchará. Y ojalá no nos volvamos a equivocar, pero es posible. Y esto es la historia, como dice Marx, ¿no? La historia es la historia de la lucha de clases y de sectores. Entonces, como vimos que Videla fuera preso, vamos a ver cómo se va Milei y vamos a ver cómo nuevamente la memoria, la verdad, la justicia, el recuerdo de los que cayeron y fueron perseguidos luchando por un mundo mejor y por una Argentina mejor, de vuelta van a estar en la presencia de todos los argentinos. Sí, llama la atención porque decíamos 7, bien, pero hay todavía un 3 de cada 10 que hablan precisamente o todavía hay una apología directamente a esos hechos. ¿Por qué también se expresa esa parte de la población así? Es que las sociedades son complejas. A veces pretendemos idealizar a nuestra gente, a nuestro pueblo, ¿no? Y creo que es un error, lo digo autocríticamente, la izquierda, de agarrar un dogma. Claro. La gente no se equivoca, el pueblo no. Hay una parte de la población en Argentina que es de derecha y siempre se ha expresado de derecha. La confusión nuestra es creer que eso no existe. Entonces, 3%, 30%, y sí, es lo que respaldó a la dictadura, es lo que una parte importante votó a Milei, otro lo habrá hecho por nuestros errores. Entonces, y eso hay que también saberlo, porque si no hay un idealismo que la gente no va a olvidar y que toda la gente quiere que no haya más dictadura, y eso es un problema, porque si partimos de ese diagnóstico, ¿no? Digamos, es una muy buena noticia que haya el 70% que esté contra la dictadura, pero hay que advertir, y no hay que sorprenderse porque existe, que hay un sector de la población muy, digamos, alimentado por los medios, muy condicionado por las redes, muy hostigado por la propaganda permanente, pero que existe. Y lo peor que podríamos hacer nosotros es subestimar al enemigo. Por eso hay que ser tan constante en la memoria y en lo que pasó y en explicar. Y el contexto, e insisto, no fue una excepción, no fue una cosa aislada en Argentina, más bien todo lo contrario, un plan, y había una necesidad de aplastar la rebelión popular para aplicar un plan económico. Agustín, también la pregunta para ti, porque obviamente la mayoría de la población argentina rechaza, por supuesto, el golpe, lo que ocurrió durante la dictadura, pero bueno, también preguntarte, ¿sigue vivo ese porcentaje de la apología a los hechos cruentos de la dictadura militar? Mira, sigue vivo, me parece que, como decía Oscar, siempre ha habido sectores, quizás con mayor o menor eco, hoy tienen un eco muy grande, claramente, ¿no? Están en el gobierno, llegaron haciendo campaña con este discurso. Me parece que hay que pensar también sobre nuestras propias debilidades, nuestros propios errores, por ahí no relajarnos en creer de que ya está, ¿no? Nosotros desde Hijos, por ejemplo, vemos que hemos perdido diálogo con determinados sectores de la juventud, que nos está costando encontrar las palabras justas, las formas justas, pero bueno, también poder poner sobre la mesa lo que es la concentración mediática, ¿no? Lo que es cómo permean en la cabeza de los jóvenes con este tipo de ideas a través
de las redes sociales, ¿no? Cómo a medida que desintegran la educación, que achican la educación, ¿no? Que desfinancian los lugares donde se tiene que producir el pensamiento crítico, bueno, estas ideas también van penetrando un poco más, ¿no? Pero bueno, no es nuevo, ¿no? Me parece que es cuestión de redefinirse, es cuestión de repensarse, es ver qué es lo que estamos haciendo mal, cómo volvemos a conectar. Creo que el error quizás o la falencia, por lo menos hablo de lo que ha sido nuestra agrupación, es quedarnos pensando que lo que nos pasó a nosotros es algo que impacta y que conmueve inmediatamente a la otra persona. Hoy la sociedad la está pasando mal. Cuando nosotros salimos a hablar del terrorismo de Estado y de las consecuencias que tiene en el presente, se lo decimos a gente que por ahí tiene 3 trabajos y que no llega a fin de mes, que está costando, ¿no? Si no puede llenar la ladera, si no puede tener tiempo para poder descansar y, bueno, ¿cómo dialogamos con esas personas, ¿no? Muchas veces nos paramos a transmitir una verdad unilateral, como de arriba hacia abajo, ¿no? Como a bajar línea. Y bueno, me parece que tenemos que volver a construir debates, ¿no? Debates que partan fundamentalmente del presente y de lo mal que la está pasando hoy la gente, para poder hacer ese puente en el pasado y ahí sí que se vuelva a significar, ¿no? Sí, sin duda. Un debate, Oscar, que también se circunscribe a otros escenarios en la Argentina. Y tú comentabas redes sociales, medios de comunicación en todo ese escenario, viendo, por ejemplo, la normalización de los hechos de la dictadura militar y, por otro lado, viendo al presidente de la Argentina, Javier Milei, en Nueva York, diciendo soy el presidente más sionista del mundo, ¿no? Entonces, la manera como ese debate también debe permear en la sociedad argentina. Primero, una aclaración o una rectificación. Fue una dictadura cívico-militar. Cívico-militar, correcto. Porque la parte de la derecha que fue cómplice, los grandes grupos económicos, le interesa que sea solamente militar. Entonces, Videla es el responsable, un sádico, el ejército estaba todo deformado. Ahora, no. Hubo una parte de la sociedad, será el 30 de aquel momento, o más, o menos, pero es una dictadura cívico-militar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, bueno, efectivamente, tenemos un presidente que dice mucho más que es el presidente más sionista del mundo, en esa actitud bofanesca, ¿no? Digamos, de cortesano, bufón que tiene. Ahora está metiendo en este momento a Argentina en un problema muy grande. Él ha festejado el asesinato del líder espiritual de Irán, ¿no? Él celebró el asesinato de un líder espiritual en su despacho. Y además acaba de decir que está dispuesto a participar en la guerra. Es decir, él se está involucrando en la guerra, ¿no? Poniéndose ya de un lado, sabiendo que eso en la Argentina, la participación en guerras que no nos correspondían, ha significado la voladura de una embajada y ha significado el atentado a la AMIA. Entonces, yo creo que ni tiene conciencia el canciller Kirchner ni el presidente Milei. Sí tienen conciencia de la necesidad de hacer absolutamente todo lo que quiera Trump. Pero en lo que está metiendo en Argentina, amigo, eso es terrible. Porque naturalmente, si uno está enfrentado bélicamente con un país, es razonable que ese país, tome represalias. ¿Cuáles serán? Yo no sé cuáles serán. Y posiblemente, digamos, desborde la presidencia de Milei, que no va a reelegir, que desborde la presidencia de Milei sea contra la Argentina, contra argentinos o contra activos argentinos. Entonces, ese tipo de presidente tenemos que, insisto yo, justamente por cómo defiende a este gobierno sionista de Israel, él estaría encantado de hacer los indultos. Sin duda, mucho que pensar en torno a este escenario. Lamentablemente se me termina el tiempo. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Agustín, también en la distancia, muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a la organización. Gracias por participar. Un abrazo fraternal a disposición siempre y para Oscar, bueno, nos cruzaremos pronto. Muchísimas gracias. Así finalizamos. Les recuerdo en www.telesurtv.net la ampliación de esta y otras informaciones y el análisis sobre lo que ocurre en nuestro continente, el Caribe y el resto del mundo. Su opinión es importante. Contáctenos @telesurtv.net aquí en Texto y Contesto. Siga con nosotros.